a la hora del industrial. Les saluda Vania Chon. Hoy conversaremos con dos invitados con los que prometo que de nuestro diálogo sacarán ustedes mucho provecho, pues no solamente habrá cuantiosa información, sino también valiosa e innovadora información. En esta línea, hoy hablaremos de un tema que tiene que ver con un problema con el que nos tropezamos día a día todos los ciudadanos de Lima Metropolitana, y es el transporte urbano en Lima. Para eso, para hablar de este y otros problemas y además de los sistemas inteligentes de transporte, nos acompaña la ingeniera Rocío Espinosa, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, Vania, gracias por la invitación y espero que esta mañana que estamos aquí, bueno, se pueda hacer de mucha utilidad para mucha gente y lo importante que es el transporte, ¿no? Que es vital. Exacto. Primero que nada, la ingeniera Rocío Espinosa es magíster en Ciencias con mención en Ingeniería de Transportes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Además es especialista en tránsito y transporte y es funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Toda una especialista en el tema. Como lo decía al principio, este es un tema que nos atañe a todos, porque es un problema que vivimos diariamente. Primero hay que comprender qué es un sistema inteligente de transporte. Ok, sí, es cierto, ¿no? Lamentablemente hoy en día vemos que el parque automotor está creciendo, la contaminación ambiental está en aumento, las demoras, hoy en día uno saca su vehículo, va en transporte público y lamentablemente ya no podemos calcular con precisión el tiempo de demora que vamos de ir de un lugar a otro lado, ¿no? Además, adicionalmente de lo que antes te cobraba, pues de repente un taxi por llegar rápido, ahora le digo a los taxistas cuando van, me dicen, bueno, sinceramente ya no sabemos por dónde ir porque de todos lados hay tráfico. Te cobran el adicional por el tráfico. Exacto, te cobran el adicional, ya no te cobran, por ejemplo, que te cobran 8, 10 soles, ahora te cobran 5 soles más, pero hay tráfico. Dicen, no, ellos mismos dicen de que lo que sacaban antes en 1 hora, 2 horas, ahora lo sacan pues en 4 por el nivel de tráfico que hay hoy en día, ¿no? Y bueno, hay una de las metodologías o partes técnicas que he venido analizando es lo que es el sistema de transporte inteligente, y voy a tu pregunta. Me decías, los sistemas de transporte inteligente es un medio moderno que lo han utilizado en muchas partes del mundo con mucho éxito, y lo vamos a definir como la integración de tecnologías de información con tecnologías de comunicación, que a la vez nos van a servir con el fin de mitigar los problemas de transporte. Entonces vamos a utilizar la comunicación para la transmisión a los usuarios en la vía, y las tecnologías de información, ¿no? Que se pueda recolectar en campo y se pueda transmitir a los usuarios para que evitar estos tan grandes problemas de transporte que tenemos hoy en día, ¿no? Que es el principal problema, y lo que ahora pues muchos de nuestros candidatos a la alcaldía están pues tan preocupados, ¿no? Y para mí sería ideal que tengan este punto importante, que es el transporte. Mencionaste que se han realizado con éxito en otras partes del mundo la aplicación de estos sistemas inteligentes de transporte. ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso? Claro, mira, en un trabajo alemán se recordó de que se puede mejorar la velocidad entre 40 y 45 kilómetros por hora. Puedes tener reducciones hasta un 18% de demoras en tiempos de viaje. Las velocidades van a aumentar. Aquí también tenemos que tener en cuenta lo que es el peatón, como conversábamos en una anterioridad, ¿no? También tener en cuenta que el peatón es parte importante del tránsito, del transporte en Lima, porque hoy en día se hacen edificaciones, se construyen bypass, pero no hay una vía o una especial tránsito para el peatón. Lamentablemente las construcciones están diseñadas al pase de vehículos y más no al tránsito peatonal, ¿no? Estos sistemas de transporte inteligente, también existen equipos que hay detección de los peatones en el momento del cruce, porque por ejemplo, uno a veces, yo que voy por todos los días por la avenida Tacna, a veces está el policía ahí parado, la policía, y tiene que llenarse un montón, bastante gente que cruza la avenida Tacna en esa hora punta, pues para cada uno irse a su trabajo, y cruzan un montón de gente, y si la policía a veces ve tanta gente, pero igual sigue dejando pasar los vehículos, no tenemos la preferencia nosotros. Entonces es a eso, por ejemplo, de tener sistemas inteligentes que por detección de capacidad de personas puedan darle el paso a los peatones, ¿no? Es lo que es un sistema inteligente, ¿no? El sistema no es que él mismo sea inteligente, sino que uno hace que el sistema sea inteligente, ¿no? Los ingenieros, nosotros.
Entonces, hay muchos beneficios conseguidos en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en Japón, el primer programa que se implementó fue el CAS, fue un primer programa de dinámico de guía de ruta hacia el conductor. En Estados Unidos también el programa ADVANCE, también de guías, ¿no? Que indicaban al conductor por qué zonas no había mucha congestión de tráfico, ¿no? Por ejemplo, en Europa el proyecto Prometheus también con respecto a lo que es la seguridad vial, ¿no? Hay empresas de transporte, perdón, empresas de construcción de vehículos que se dedican a darle seguridad a los vehículos, ¿no? Por ejemplo, bueno, los airbags, que ya conocemos que son sistemas pues, que dan en el momento del choque. Por ejemplo, también hay sistemas inteligentes que se han hecho en España, en la Universidad Carlos III, con respecto a emitir rayos láseres, ¿no? Al conductor para que no se salga del carril, ¿no? Pues eso es en medida de la seguridad. Y en sí te podría ir nombrando muchos sistemas que están en aplicación y en estudio también, ¿no? Entonces estos sistemas, como te decía, hay que saber aplicarlos y cómo introducirlos acá, ¿no? Porque esa también es la diferencia, porque no lo que se ve o se pueda aprender de fuera nos va a servir, ¿no? Sino qué de eso nos puede servir a nosotros. La principal diferencia entonces entre el sistema de transporte mundial y el sistema de transporte peruano sería el peatón. ¿Es el peatón el que marca la diferencia? Lamentablemente aquí nosotros, como comentaba, solamente nos enfocamos al conductor. El diseño, bueno, que el vehículo circule, que el vehículo va. Y a veces el peatón no tiene la facilidad para poder cruzar, no tiene una debida demarcación peatonal para que él pueda cruzar y tenga la seguridad. El ciclista tampoco. En otros países en Europa la prioridad es el peatón. O sea, todo se da en forma al peatón. Incluso hay zonas donde era caótico. Normalmente siempre en distintas ciudades, como van creciendo, la urbe va creciendo, los lugares céntricos son los que más empiezan a crecer, con congestión, tránsito peatonal. Y es que esas vías sean peatonalizadas, que no ingresen vehículos, sino que simplemente sean de ingreso para peatones, ya no de vehículos, ¿no? Entonces hay experiencias internacionales que muestran esas realidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un plan que hay que seguir, ¿no? Acá en Lima no tenemos un plan que nos pueda indicar cuál es la medida para llegar a reducir esto, ¿no? Ahorita hay tantas obras que tenemos, pero ojalá que todas estas tengan un mismo fin, ¿no? De que todas sean en conjunto para llegar a un fin común, que todos queremos llegar más rápido a nuestro trabajo, a nuestros estudios y no perder tantas horas. Si nos ponemos a contar y a tomar el tiempo que pasamos viajando, lamentablemente a veces es más del tiempo que estás con tu familia. Exacto. Y a partir de estos ejemplos y estos casos de éxito a nivel mundial, ¿cuál es la salida, ¿no? que plantearía un sistema inteligente de transporte en Lima? Ok. Como comentamos, Lima es una ciudad que ya está consolidada, ya su desarrollo urbano está consolidado. Definitivamente crear pistas, incluir un carril más a la circulación es un poco complicado, ¿no? Porque ya la ciudad está definida, es algo que se puede por intercambios a nivel, a desnivel, ¿no? La única forma. Para esto yo he apuntado a una tecnología que son la gestión de tránsito, la gestión de transporte, dentro de la gama de tecnologías de ITS. Porque dentro de ITS tenemos cobros de pasajes, para los sistemas de transporte público, para operaciones vehiculares, ¿no? Y yo de esa gama me he enfocado a lo que son los sistemas de gestión de tránsito. ¿En qué consisten los sistemas de gestión de tránsito? Normalmente se centralizan en lo que son la semaforización en un área urbana. Entonces, en Lima, si nos ponemos a hoy en día a circular, vemos que en cada semáforo hay un policía. Todos los policías están en las calles, ¿no? Y lamentablemente a veces las policías, sin quizás muy criterio técnico de definir, pues hay momentos en que todo se le congestiona, pues, y ellas aparte sufren pues el nivel de congestión, el estrés de estar ahí, porque las policías se exponen a muchas cosas, ya ha visto que la gente a veces no les hace caso, las atropella, o sea, el riesgo personal que tienen esas personas, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirven estos semáforos que están instalados si tenemos personal asignado ahí, ¿no? Entonces, que también podría ser asignado para que sea la seguridad, ¿no? Exacto, que es uno de los principales temas que hoy en día nos preocupan, porque vemos que la delincuencia cada día crece más y el personal de tránsito asignado a intersecciones que deberían funcionar de la mejor manera, ¿no? Pero estos equipos quizás por el tiempo que tienen ya de instalados y porque no tienen un mantenimiento adecuado,
van quedando pues obsoletos. Entonces, lo ideal sería hacer una inversión en estos sistemas modernos. Por ejemplo, hay sistemas de semáforos modernos que nos dan planes de tiempo para distintas horas del día. Hay controladores de semáforos que nos pueden dar, por ejemplo, planes de 24 horas. Yo hice un caso, por ejemplo, en San Isidro cuando trabajaba ahí en la municipalidad, hicimos un caso en una intersección, le pusimos 4 planes y funcionaba muy bien, ¿no? Entonces la idea es eso, tratar de trabajar con planes de tiempo, puede ser en tiempo real o en tiempo prefijado, que le llamamos nosotros técnicamente, donde por ciertas horas, porque el tráfico, la congestión es en las horas punta, puede ser de 7:30 a 8:30, dependiendo de la zona. Por ejemplo, en lo que es el cono norte, para el centro de Lima es entre 7:30 y 8:30, de repente un poco antes. Si vamos para San Isidro, para el centro bancario, estamos hablando que la hora punta de ingreso no es 8:30, quizás es entre 8:30 y 9, que es el ingreso a esas horas. Entonces, ponerles planes de tiempo quizás que nos puedan variar la demanda vehicular. Por ejemplo, yo tengo mi máxima demanda, mi hora punta, que nosotros le llamamos, le asigno el mayor tiempo. Ya pasa la hora punta y ya el ritmo baja, ¿no? Entonces de repente no es tan necesario que el ciclo sea tan largo, sino lo menor. Y así le planifico para todo el día, entonces de tal manera que el vehículo, el conductor, ya no se va a ver, uy, se demora tanto para cruzar, a veces estamos en un semáforo. Ese es uno, ¿no? Y ahora está la centralización de toda esta red de semaforización en una sola central con implementos, como hablamos, de equipos electrónicos en las vías que nos permitan transmitirnos información de la capacidad. Por ejemplo, esta que fuera nuestra central de control de tránsito, que ya lo tienen muchos países, y tenemos no sabemos, nosotros estamos acá, no sabemos qué pasa en el resto de las calles, ¿no? Pero si tenemos equipos, sensores que nos transmitan en tiempo real la situación, cómo va, y yo pueda dirigir y transmitir en tiempo real la información hacia los conductores, hacia los semáforos de repente interconectados, yo puedo hacer mejorar los tiempos de ciclo y optimizar y hacer óptimo la movilización del tránsito vehicular, ¿no? Entonces de esta manera podemos reducir hasta un 44% las demoras en las intersecciones. Eso es una investigación que yo realicé en la Universidad Nacional de Ingeniería. Podemos reducir hasta un 18% de tiempos de viaje. Entonces sí tenemos solución para el transporte, ¿no? Eso entre otras cosas, que nosotros, como te decía, tenemos que tener un plan de transporte enfocado a que Lima tiene que tener un transporte masivo. Esto, lo que explicas, es un arduo trabajo, ¿no? Implica la convergencia de las voluntades políticas, además de todas las autoridades de Lima Metropolitana. Sí. Entonces, hay un largo camino por delante aún. ¿Crees eso? Sí, mira, yo pienso que el transporte tiene solución, pero va a depender mucho, como tú lo dices, de las autoridades políticas, de políticas de gobierno, que se diga, que el gobierno diga, bueno, sí, es que realmente es un caótico el problema del transporte hoy en día, entonces necesitamos políticas que nos digan, bueno, estas cosas se van a hacer así y tenemos este plan y se tiene que hacer de esta manera, porque si no se toma la decisión hoy, ahora que estamos realmente mal, vamos a seguir en procesos de congestión, contaminación, pérdida de horas hombre, pérdida de dinero en este tráfico, ¿no? O sea, va a depender mucho de la autoridad política, eso sí es importante que ellos tomen conciencia. Y creo que lo están haciendo. Ahora creo que dentro de sus planes ya están proponiendo, ¿no?, cómo mejorar este problema que nos aqueja a todos. Y ahora incluso a los que tienen sus autos privados, también ya sinceramente por donde vayan encuentran calles congestionadas. Sí, exacto. Yendo a un plano más técnico, Rocío, ¿qué tecnologías nos permiten lograr los sistemas inteligentes de transporte? Bueno, mira, como te decía, ¿no?, estábamos hablando de los sistemas inteligentes de transporte en gestión de tránsito. Hablábamos que la ciudad ya está consolidada, que ya no podemos quizás construir, ampliar más si tenemos una vía, por ejemplo, de 2 carriles, ya no la puedo hacer 3 carriles porque la sección ya está establecida, técnicamente ya no puedo hacer lo que sean expropiaciones, pero eso es un trámite muy largo y muy complicado, ¿no? Entonces, estos sistemas de transporte enfocados en una centralización de semáforos nos van a permitir optimizar los tiempos de ciclo en tiempo real, transmitiéndonos información a los vehículos, o incluso cuando ocurran accidentes o incidentes. Por ejemplo, si ocurre un accidente en tal avenida, antes de que los vehículos empiecen a seguir llegando, porque cuando uno sale de su casa no sabe pues si va a ir por la Javier Prado o va a ir por la Avenida La Marina, no sabe si ha habido un accidente o no, y cuando sucede ese tipo, pues el tráfico se congestiona y sigue llegando, ¿no? Entonces tener información en tiempo real
de que hay un incidente y que se empieza a distribuir y decir de que no vayan por esa ruta, sino que tomen otras rutas alternas, ¿no? Entonces todo esto es un sistema de información que se va a recolectar de las vías del mismo campo para trasladarlo a una central, y esta a su vez se ha transmitido a través de señales de mensaje variable, que son equipos electrónicos que tienen que ser para restricción, advertencia o guía hacia el usuario que está manejando, ¿no? Yo voy con mi vehículo y veo una señal no ingresar a la Javier Prado por, ¿no?, tanto, entonces ya empiezo a desviar porque ya sé, y evito congestionar más lo que ya está congestionado, ¿no? Entonces de esa manera podemos redistribuir mejor el tránsito, ¿no? Y esa es parte